Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como siempre decimos, acompáñanos siempre en nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos y escudriñamos las Escrituras. El llamado es para que estudie semanalmente con nosotros. El tema de hoy, continuamos con la circuncisión, parte 5. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, nuestro Dios, por tantas bendiciones derramadas. Gracias por la vida y por la salud. Gracias, mi Dios, por todas las comodidades que tenemos. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Gracias también por darnos la oportunidad de ser colaboradores tuyos en esta grandiosa obra de evangelización. Suplicamos, oh Dios, tu presencia. Acompáñanos, dirígenos, abre nuestras mentes, nuestros sentidos, para que podamos comprender tu palabra. Y luego, mi Dios, que podamos hacer la gran decisión de seguirte hasta el final. Acompáñanos y dirígenos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, después de haber hecho un recorrido histórico en la pasada presentación, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel, en esta presentación vamos a retroceder un poco para continuar precisamente con los textos que comenzamos a estudiar con el tema de la circuncisión. Esperando lógicamente que el conocimiento que hemos adquirido nos ayude a comprender mejor lo que este pacto de la circuncisión llegó a significar, a representar para el pueblo de Dios. Así que vamos rapidito porque tenemos material que cubrir. Los primeros textos, sí, ahí está. Los primeros textos que nosotros utilizamos fue en Hechos 15, 1, 2, el 4 y el 5. Y lo vamos a leer nuevamente. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de los otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Número 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Número 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Haciendo un pequeño resumen, tenemos que reconocer que estos eventos, o en particular este evento, pasó durante el primer siglo, los primeros años que la iglesia cristiana se estaba desarrollando.
Ustedes saben que la iglesia cristiana la fundó nuestro Señor Jesús con sus apóstoles. Por lo tanto, durante ese primer siglo, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, se comenzó a predicar el Evangelio. Allí en Hechos 1:8, el Señor mandó a que se predicara este Evangelio, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego entonces a todas las demás naciones. Así que los apóstoles, muy obedientes, hicieron lo que nuestro Señor Jesús ordenó. Nos dice el texto que estos que vinieron de Judea, uno de los primeros lugares donde el Señor envió a predicar el Evangelio, estos hermanos que eran judíos, ¿verdad? Judíos de nacimiento. Estos hermanos profesaban antes su religión, que era el judaísmo. ¿Ven? Y luego que escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesús, entonces se convirtieron en cristianos. ¿Lo ven? Ahora más o menos estamos teniendo el panorama completo. Estos hermanos que venían de Judea, que eran judíos, ahora son cristianos. Pues ellos decían que para que los nuevos cristianos que se iban uniendo a la iglesia pudieran ser aceptados en la iglesia, tenían que circuncidarse, o sea, pasar por el proceso de la circuncisión. Tan sencillo como eso. ¿Lo ven? Eso era lo que ellos decían. Fíjense ustedes tan en alta estima que los judíos tenían la circuncisión, que ellos decían que si no se circuncidaban, sencillamente no podían ser aceptados en la iglesia. Nos continúa diciendo el texto que el apóstol Pablo y Bernabé, que era su compañero de viaje y predicación, no estaban de acuerdo con esto. Le dijeron, pero es que eso no es parte del Evangelio. El Señor a nosotros nunca nos dijo que tenían que circuncidarse para poder unirse a la iglesia. Así que tuvieron una contienda. ¿Ven? Una contienda, mis amados hermanos, cuando la iglesia cristiana estaba comenzando. Eso era un gran problema. Así que, como dice el texto, tuvieron una contienda, una discusión, una contienda no pequeña, o sea, con una discusión bastante seria, ¿ok? Para dilucidar el asunto, lo que hicieron fue que tomaron una decisión. Tomaron representantes o delegados de los hermanos. Recuerden, estamos hablando de hermanos cristianos. ¿Que eran judíos? Sí, pero eran hermanos cristianos, convertidos. Y el texto lo dice, convertidos, o sea, que habían creído. Pues tomaron esos delegados que estaban de acuerdo con que había que circuncidarse antes de que la iglesia lo aceptara. ¿Ven? Y entonces enviaron también a representantes, en este caso a Pablo y Bernabé, que no estaban de acuerdo. ¿Y a dónde lo enviaron? Lo enviaron a la ciudad de Jerusalén.
¿Por qué a Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes en Hechos 1:8? Predicad primero en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria y luego a las demás naciones. Por lo tanto, como dijimos en una pasada presentación, los primeros conversos al cristianismo fueron los judíos, específicamente los judíos de Jerusalén. Y como ellos fueron los primeros conversos de Jerusalén, allí fue donde se estableció la primera iglesia o las primeras iglesias cristianas. Jerusalén se convirtió en las oficinas centrales de la iglesia cristiana. ¿Ven? Como todo más o menos ahora va cayendo. Ahora como que estamos comprendiendo mejor lo que estamos leyendo en la Biblia, ¿verdad? Así que las oficinas centrales de la iglesia cristiana se encontraban en Jerusalén. Allí estaban los apóstoles, como dice el texto, los apóstoles y los ancianos de la iglesia, o sea, los que dirigían la iglesia. ¿Están viendo? ¿Para qué? Para que esos directores, líderes, dilucidaran el asunto y se tomara una determinación, que era lo que se iba a hacer. ¿Ven? Por lo tanto, es importante entender que en Jerusalén, precisamente, se convirtió la capital del cristianismo. Qué paradoja, ¿verdad? Qué paradoja. Gloria sea mi Dios, alabado sea para siempre. Esa reunión que se llevó a cabo en Jerusalén con los representantes de los diferentes bandos, se le llamó posteriormente el Concilio de Jerusalén. Y tengan esto en cuenta, porque posteriormente en los estudios vamos a hacer referencia a ese concilio. Fíjense, quiero destacar algo en dos textos de los que leímos. El primer texto es en Hechos 15:1. Fíjese lo que dice Hechos 15:1. Entonces venían algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Quiero recalcar que el problema de la circuncisión no era con los judíos, porque todos los judíos eran circuncidados al 8º día de haber nacido. Ellos no tenían problema. El problema era con los gentiles. Gentiles. ¿Ven? ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos nosotros que no somos de nacionalidad judía. Todo el resto que no sea judío, que no sea del pueblo de Israel, son considerados gentiles, paganos, idólatras y un sinnúmero de cosas que ellos nos llamaban. Eso era el problema, porque como la iglesia estaba creciendo, el evangelio se estaba predicando, no solamente los judíos se estaban uniendo a la iglesia, estaban creyendo el evangelio, sino que también las naciones que no eran judíos también recibían el evangelio y muchos de ellos aceptaban el evangelio. Pero ¿qué pasa? Esos gentiles que se querían unir a la iglesia cristiana porque se convencían de que nuestro Señor Jesús, gloria sea su nombre,
era el Salvador del mundo y el único que podía perdonar sus pecados y el único que podía darle la salvación perpetua, ellos lo aceptaban. Pero entonces, nuestros queridos hermanos judíos, fundadores de la iglesia cristiana, le ponían el pie y decían: no, perdóname, ustedes no pueden unirse a la iglesia hasta que no se circunciden como nosotros. ¿Lo ven? Pero lo que quiero destacar de este texto, puedo escribir allá, ok, son dos cosas. En primer lugar, fíjense que en Hechos 15:1 dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Lo ven? Conforme al rito de Moisés. Y todavía más dice: no podéis ser salvos. O sea, esto era terrible, hermanos. Era terrible. No solamente no podían unirse a la iglesia, sino que ellos decían que no se podían salvar. O sea, que en otras palabras, lo que ellos estaban haciendo es que estaban condicionando la salvación a la circuncisión. ¿Ven? Eso era lo que ellos estaban diciendo. En otras palabras, para ellos, una persona que conocía el Evangelio, se arrepentía, se reconocía pecador, se arrepentía, se confesaba delante de Dios, ¿verdad? Y aceptaba a Jesús como su Salvador. Para ellos, eso no era suficiente para la salvación. No. Y decían: no, eso no es suficiente. Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Oye, no puedes ser salvos. Eso es grandes palabras. Para poderlo ilustrar, vamos a suponer que yo tengo aquí una puerta. Y yo soy gentil. Y yo estoy al lado acá. Y la salvación está al lado allá de la puerta. Para yo poder entrar a la salvación, tengo que abrir la puerta y pasar por ella. Acá estoy perdido y aquí estoy salvo. ¿Ves? Pero, ¿qué era lo que ellos decían? Que esa puerta que dividía la perdición de la salvación, ¿saben qué era? La circuncisión. Para yo poder entrar a la salvación, me tenía que circuncidar. Ese era el concepto que ellos tenían. Ellos estaban condicionando la salvación a la circuncisión. Era como un filtro. Si tú no te circuncidas, de nada te vale que te arrepientas, que pidas perdón, que vengas a la iglesia. Absolutamente. La condición es que te circuncides. Ahora, fíjense cómo es que esa misma persona, ellos mismos, fueron los que dicen que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, es decir, que cuando ellos circuncisión, ¿verdad? Circuncisión. Que cuando ellos hablaban de circuncisión, se referían al rito de Moisés. Y esto es muy revelador para nosotros.
¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que la circuncisión era un rito. ¿Y qué es un rito? Un rito es lo mismo que una ceremonia. ¿Ven? Un rito es lo mismo que una ceremonia. O sea, que ellos estaban conscientes, y esto es bien importante, de que la circuncisión caía dentro de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Y eso es bien importante que lo entendamos. Ellos consideraban que la circuncisión, o sea, ellos reconocían que la circuncisión era un rito o una ceremonia. ¿Ok? Tengan esto en cuenta, mis amados hermanos y amigos. Siempre les digo que si pueden tomar nota, hermanos, esto es maravilloso. Porque más adelante, cuando estemos estudiando un poco más profundo las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, más especialmente las epístolas del apóstol Pablo, todos estos conocimientos son demasiado importantes para no malinterpretar el pensamiento y los textos, el mensaje que nos dejan las Escrituras. ¿Ok? Bueno, pues entonces, ya de salida, tenemos que ellos reconocen que la circuncisión pertenece a las leyes ceremoniales. Y eso es lo primero. Lo otro, ellos dicen que no podéis ser salvos. Lo otro es que ellos mencionan que es el rito de Moisés. ¿Lo ven cómo lo dice? Rito de Moisés. Y nosotros nos preguntamos, ¿rito de quién? De Moisés. Pero si nosotros llevamos 4 temas aquí ya, 4 presentaciones de la palabra de Dios, y nosotros hemos aprendido que la circuncisión no se estableció con Moisés. ¿Con quién se estableció la circuncisión? La circuncisión se estableció con Abraham, ¿verdad? Él fue el primero en circuncidarse. Él, su hijo y todos los varones que estaban bajo su tutela. El pacto de la circuncisión con quien se hizo no fue con Moisés, fue con Abraham. ¿Por qué entonces ellos dicen conforme al rito de Moisés? Interesante, ¿verdad? Lo vamos a discutir ya mismo. Lo otro que queremos distinguir, y estamos poniendo ahora las cartas sobre la mesa, como dijera un buen jugador, ¿verdad? Para luego entonces ir desarrollando. Hechos 15:5 nos dice lo siguiente, que es lo otro que queremos resaltar. Pero algunos, esto fue cuando ya estaban en Jerusalén, recuerdan que ellos fueron a Jerusalén, los representantes. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, que ellos están conscientes de que son cristianos. Ellos no son judíos del judaísmo, ellos son judíos cristianos que habían creído al evangelio. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, aquí tenemos otra diferencia. Vamos a borrar aquí. Fíjense que primero, en el texto número 1 de Hechos 15:1, ellos se refieren a la circuncisión como el rito de Moisés. Ahora se refieren a lo mismo, a la circuncisión, como la ley
de Moisés. Y esto es todavía más revelador para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, porque hemos estudiado la Biblia, que la Biblia, en especial, mis amados hermanos, el Nuevo Testamento, en especial el Nuevo Testamento, cuando se refiere indistintamente y le da varios nombres a esas leyes ceremoniales, ¿ven? A esas leyes, aquí, leyes ceremoniales, le dan distintos nombres. Se le llama como el rito de Moisés, se le llama como la ley de Moisés, o sencillamente se refieren a ellos como la ley. Esto es de vital importancia para nosotros, porque cuando vayamos a leer el Nuevo Testamento, a estudiarlo, y vayamos a leer las epístolas del apóstol Pablo, Pablo, al igual que ellos, era judío. Ustedes lo saben, ¿verdad? Era judío. Y más, era también de la secta de los fariseos. ¿Recuerdan? Judío y soy fariseo. Y me eduqué a los pies de Gamaliel, decía él. Pablo era judío y fariseo. Por lo tanto, Pablo, y no solamente él, los otros escritores del Nuevo Testamento cuando se refieren a la ley, hermanos, ley, se está refiriendo a esas leyes ceremoniales. ¿Ven? Que se practicaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hacemos este énfasis? Primeramente por eso, porque queremos evitar las malinterpretaciones de las epístolas de Pablo y el resto del Nuevo Testamento. Queremos evitar las malinterpretaciones. Ahora, ustedes saben que nosotros hemos hablado sobre la tradición. ¿Y qué es la tradición? Pues ya sabemos, ¿verdad?, que la tradición es aquellas creencias que tiene la gente que pues las han adquirido de alguna manera, mayormente de enseñanza de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sucesivamente, ¿verdad? Y con relación a la tradición, con relación a la Biblia, son creencias que todo el mundo piensa que eso es correcto. ¿Por qué? Porque lo dice aquel otro, lo dice aquel, el sacerdote, el pastor, el ministro, el sacristán. Todo el mundo lo dice. Y como todo el mundo lo dice, pues tiene que ser cierto. ¿Ven? Eso es lo que es la tradición. Ahora, una cosa es la tradición y otra cosa, como dijimos, es lo que la Biblia dice. No necesariamente todo lo que se cree por tradición está confirmado por la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros por tradición se nos ha enseñado desde pequeño que, especialmente en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra ley, cada vez que se menciona, hermanos, y no estamos diciendo que esto sea malo o que sea bueno, no, estamos diciendo de que estamos acostumbrados, ¿ves? Por tradición, porque nos lo han enseñado desde pequeño, desde que nacimos lo estamos escuchando y ya nosotros lo relacionamos. Por lo tanto, cada vez que en el Nuevo Testamento se menciona la palabra ley, usted nunca piensa en las leyes ceremoniales, aunque usted lleve 30 años en una iglesia, usted piensa inmediatamente en la ley de los 10 mandamientos. Eso es lo que nos han enseñado por tradición.
Cada vez que se menciona la palabra ley en el Nuevo Testamento, se refiere a los 10 mandamientos. Y automáticamente nosotros estamos leyendo un texto en la Sagrada Escritura, no importa de lo que esté hablando, y menciona ley, nuestra mente va a los 10 mandamientos. ¿Usted piensa que no? ¿Vamos a hacer un reto? No. Vamos a hacer un experimento. Un experimento. Yo le voy a dar 3 textos. 3 textos bíblicos del Nuevo Testamento. 3 textos precisamente de las epístolas del apóstol Pablo. 3 textos. Esos textos no es para que usted los busque ahora. Es para que usted los copie. Y usted más tarde, cuando usted tenga el tiempo, usted lo busca y con calma usted lo lee y lo medita. Pero, si lo quiere llevar a otro nivel, para que vea lo que yo le estoy diciendo, esos 3 textos que yo les voy a dar, llévenselo a su pastor o pastora, a su ministro, a su sacerdote, al sacristán, al director espiritual que usted tenga, el que sea. Porque conocemos, mis amados hermanos, que ustedes son de diferentes denominaciones religiosas. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Porque aunque seamos de diferentes denominaciones religiosas, estamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Gloria sea a su nombre. ¿Ok? Así que le voy a dar los 3 textos ahora. No lo busque, cópielo. Y haga lo que yo le dije. El primer texto se encuentra en Romanos 3:28. Sí. Siempre decimos, ¿verdad? Romanos es el libro. 3 es el capítulo y 28 es el versículo. Para aquellos hermanos que están empezando a estudiar la Biblia. Vamos a buscar Gálatas. Capítulo 2, este es el libro, Gálatas. Capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2:16. Y también vamos a buscar a Gálatas también, capítulo 5 y versículo 4. ¿Ok? Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Lo anotaron, ¿verdad? Lo anotaron. No es para que lo busquen, no lo busquen. Anótenlo. Mis amados hermanos y amigos, hagan el experimento. Lean los textos y verifiquen ustedes mismos para que ustedes vean que automáticamente cuando usted lee esos textos, automáticamente usted va a pensar en la ley de los 10 mandamientos. Y para corroborar, lléveselo, como le estoy diciendo, a sus dirigentes espirituales. Mis amados hermanos y amigos, yo estoy tan seguro de eso, que un 99% de todos sus dirigentes religiosos, cuando usted le lleve el texto y le pregunte, oye, ¿a qué ley es que esto se está refiriendo? Automáticamente le va a decir, pues, ¿a qué va a ser? A la ley de los 10 mandamientos. No hay otra. No hay otra. Es a la ley de los 10 mandamientos. Hacemos el experimento. Y en la próxima presentación vamos entonces a discutir. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante, que ya me sé que llevo media hora. Lo primero que vamos a discutir, recuerde que estábamos presentando, ¿verdad? Presentando las cartas en la mesa, como decimos. Lo primero que dijimos es que se refieren a la circuncisión como la ley de Moisés. Y nosotros sabemos que quien instituyó la circuncisión no fue Moisés, fue Abraham. ¿Por qué entonces se le llama el rito de Moisés? La palabra de Dios es clara. Buscamos allí en Levítico 12, versículos del 1 al 3.
Y leemos rapidito. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel, diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura durante 7 días, como en los días de su menstruación será impura. Y fíjense lo que dice el tercero. Al 8º día se circuncidará al niño. Esto fue en Levítico. Y esto fue Dios hablándole a Moisés. Lo tenemos claro, ¿verdad? Dios hablándole a Moisés. ¿Por qué entonces se le llama el rito o la ley de Moisés? Aquí tenemos la contestación. Porque Dios, en su infinito amor y misericordia, cuando le dio las leyes a Moisés para su pueblo, para el pueblo de Israel, le ordenó a Moisés que incluyera la circuncisión dentro de las leyes ceremoniales que él le estaba dando. ¿Lo ven? Y Moisés la incluyó en las leyes ceremoniales. Recordemos, mis amados hermanos, que el aspecto de los tiempos es bien importante para entender la Biblia. Recordemos que, improvisando aquí un poquito, la circuncisión, ustedes saben que como dice ahí, fue en el año 2045. ¿Ok? Aquí fue la circuncisión. Dios le dio las leyes a Moisés después que lo sacó de Egipto, ¿verdad? Después que lo sacó de Egipto. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió, aquí fue que salieron de Egipto, ¿verdad? Y estaban en el desierto de Sinaí. Desierto de Sinaí. Ustedes saben cuánto tiempo pasó desde la circuncisión. Pasó primero. Ustedes saben cuánto tiempo pasó desde la circuncisión hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto. 621 años. O sea, 6 siglos después. ¿Ven? O sea que primero sucedió lo de la circuncisión con Abraham y 600 años después fue que Dios incorporó la circuncisión en las leyes ceremoniales. Ya nos vamos como ubicando, ¿verdad? Nos vamos como ubicando en el tiempo. Primero la circuncisión y después las leyes. 621 años exactamente. Ya lo voy a sacar, en otro momento lo vamos a sacar. Después de la circuncisión fue que Dios le dio las leyes, incluyendo las leyes ceremoniales. Y ahí fue que sucedió esto. Que Dios le dijo a Moisés: incluye la circuncisión dentro de tus leyes, dentro de las leyes ceremoniales. ¿Ven? Dios es maravilloso. Él no nos deja sin conocimiento. Es una cosa maravillosa. Él contesta todo lo que nosotros le preguntamos. Gloria sea su nombre. Bueno, así que ya contestamos por qué fue que ellos se referían al rito o a la ley de Moisés. Porque la circuncisión, aparte de que Abraham la había establecido en este año, fue dada, fue incluida, incorporada nuevamente dentro de las leyes ceremoniales que Dios le dio a Moisés. ¿Ok? Espero que hayan entendido eso. Ahora vamos a pasar a otro punto. Mis amados hermanos y amigos, voy rapidito porque ya me están diciendo que estoy hablando mucho y me queda poco tiempo. ¿Ya? Wow. Bueno, otro punto. Hay muchos hermanos, muchos queridos hermanos. Recordemos, mis amados hermanos, que ustedes, los que están al lado de allá,
son de diferentes denominaciones religiosas, ¿verdad? No son todos de una misma religión, son de diferentes denominaciones religiosas. Pues he encontrado que muchos queridos hermanos piensan que el pueblo de Dios ha existido siempre. O sea, que cuando Dios creó al mundo y creó al pueblo de Dios. Hay una cosa detrás de la otra. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que no es así. El pueblo de Dios tuvo su origen en un punto en la historia humana. ¿Ven? Un punto en la historia humana. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, hay dos corrientes teológicas. Dos corrientes teológicas que dicen, número uno, la primera dice que el pueblo de Dios comenzó con el llamado de Abraham. Cuando eso se llamaba Abraham. Que el pueblo de Dios comenzó con el llamado de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, esa corriente teológica dice que ahí fue que comenzó el pueblo de Dios. ¿Ok? Hay otra corriente teológica. Esta otra corriente teológica dice, no, el pueblo de Dios no comenzó ahí. El pueblo de Dios comenzó con el nacimiento de Jacob. ¿Y por qué con el nacimiento de Jacob? Porque a Jacob fue que Dios le cambió el nombre y le puso el nombre de Israel, y ese fue el nombre que conservó su pueblo, Israel. ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hermano, esto usted puede creer una cosa o la otra. Esto no es de peso para su salvación. ¿Ven? Pero yo, honestamente, les tengo que presentar una cosa o la otra. Y se lo vamos a demostrar por la Biblia. Porque siempre, recuerden, siempre todo, lo que estamos haciendo, todo por la palabra de Dios. ¿Ok? Así que vamos a tomar primero el llamado de Abraham. A los que dicen que el pueblo de Dios comenzó, lo que queremos, mis amados hermanos, es localizar aquí en la gráfica dónde fue que comenzó el pueblo del pueblo de Dios. Dónde fue que comenzó el pueblo de Israel. ¿Ok? Porque no es lo mismo decirlo que verlo. ¿Ok? Los que dicen que el pueblo comenzó con el llamado de Abraham. Vamos a tomar los datos, como siempre, de la palabra de Dios. Así que vamos allí rapidito a Génesis 17, 24 al 26. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. O sea, cuando se instituyó la circuncisión, Abraham tenía 99 años. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando se fue circuncidada la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Bueno, tenemos un dato, que Abraham tenía 99 años, ¿verdad? 99 años. ¿Ok? Cuando se instituyó la circuncisión, los que dicen que el pueblo comenzó cuando Dios llamó a Abraham, hay que buscar entonces el texto donde dice que Dios llamó a Abraham y si da algún dato para que nosotros podamos referir, ¿verdad? Vamos allí a Génesis 12 del 1 al 4 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ven, le está haciendo el llamado. Ese fue el llamado. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Toda esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Fíjense en el versículo 4. Y se fue Abraham, o sea, Abraham obedeció a Dios. Dios lo llamó y Abraham obedeció. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, era el sobrino. Y era Abraham
de 75 años cuando salió de Harán. Harán era la ciudad donde vivía Abraham. ¿Ok? Así que tenemos otro dato. Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? 99 menos 75. Esto es igual a 24. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Abraham fue llamado 24 años antes de instituirse la circuncisión. ¿Ven? 24 años antes de instituirse la circuncisión. En la gráfica que tenemos aquí, ya yo lo había hecho previamente. Recuerdan que en una presentación pasada, por la palabra de Dios, por los datos de la palabra de Dios, sacamos exactamente el año en que se estableció la circuncisión. Los que no lo hayan visto, por favor vayan, porque no puedo empezar otra vez con eso, ¿ok? Fue en el año 2045 de la creación para allá, de aquí para allá, ¿ok? Por lo tanto, si queremos saber en qué año fue el llamado de Abraham, lo que tenemos que hacer entonces es restar el año en que se estableció la circuncisión, que fue en el 2045 menos 24. Y esto es igual a... ¿cuánto era? 2021. 2021. ¿Ves? ¿Qué significa esto? Que entonces Abraham fue llamado en el año 2021 de la creación para allá. Si lo hacemos una interpolación aquí, este 2045 o 2021 sería como por aquí. ¿Ves? Este fue el llamado. O sea, que para los que creen que el pueblo de Dios comenzó con el llamado de Abraham a salir de donde estaba, significa que el pueblo de Dios para ellos, comenzó en el año 2021. ¿Me van entendiendo, verdad? Se ve un poquito complicado, pero no lo es. Ya localizamos el año exacto en la gráfica. ¿Ven ustedes lo práctico que es esta gráfica? Porque podemos ver, podemos visualizar. Ahora, vamos a visualizar para los que piensan que entonces el pueblo de Dios comenzó con el nacimiento de Jacob. Vamos rapidito, porque todo lo tenemos que documentar con la palabra. Génesis 21:5 nos dice: tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Ya tenemos un dato, ¿verdad? Este es para ahorita. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, ¿verdad? Ya tenemos un dato. Vamos a buscar otro dato. Génesis 25 del 24 al 60. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Esta era la esposa de Isaac, Rebeca. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Recuerdan que Jacob fue gemelo con Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. ¿Lo ven aquí? Jacob. Y era Isaac, que esto es lo que nos interesa ahora. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. O sea, que Isaac tenía 60 años cuando Jacob nació. ¿Verdad? Pero lo que nos interesa es localizarlo aquí. Por lo tanto, si
Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y la circuncisión se estableció un año antes de que Isaac naciera, porque la circuncisión se estableció cuando él tenía 99 años, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Por lo tanto, Jacob 60, ¿verdad? Más 1, que es el año antes, es igual a 61. Significa que Jacob nació 61 años después de la circuncisión. ¿Ven qué fácil? Si lo vamos a interpolar aquí, sería como... Bueno, vamos primero entonces a localizarlo acá. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer ahora es el año de circuncisión, que es el año base que estamos tomando. A esto le vamos a sumar 61 años, ¿verdad? Y esto es igual a 2106. 2106. Significa que entonces, para los que creen que el pueblo de Dios comenzó con el nacimiento de Jacob, si este es 2045, 2106, sería como por aquí. ¿Ven? Aquí sería el nacimiento de Jacob. ¿Lo ven? Es decir, hermano, lo que quiero decirle es que el pueblo de Dios no estuvo de siempre. El pueblo de Dios o nació aquí o nació acá, como usted quiera. Como quiera que sea, mis amados hermanos y amigos, pasaron más de 2000 años antes de que Dios estableciera formalmente su pueblo. Hubieron 2000 años que Dios no tenía un pueblo que lo representara aquí en la tierra. ¿Ve? Siempre Dios ha tenido personas fieles, individuos fieles. Enoc, Matusalén y muchos otros. Individuos. Y tuvo también familia, como Noé y su familia. ¿Ven? Esos eran fieles a Dios. Pero ellos no eran el pueblo representativo, el pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios comenzó después de 2000 años de historia. ¿Lo ven? Para los que piensan que el pueblo de Dios siempre ha existido. Ya que estamos aquí, quiero demostrar otra cosita que pienso que es importante también. Muy importante. ¿Ok? Bueno, lo que quiero demostrarles es lo siguiente. Ustedes saben que el libro de Génesis, quien lo escribió fue Moisés. Aquí estamos. Mira a ver si lo ves bien. Quiero que las letrecitas que están entre paréntesis, que se vean bastante bien. ¿No se ven? ¿Me voy más allá? No, no se puede. Son estas letrecitas que están aquí abajo. Lo que quiero que diga es que es el libro de Moisés y se escribió en el 1500 antes de Cristo. ¿Sí? Ok. Bueno, pues asumimos que entonces ya ustedes que están en el lado de allá lo vieron. Hermano, lo que queremos decir es lo siguiente. El libro de Génesis, quien lo escribió fue Moisés. Y lo escribió, lo acabamos de leer aquí, ¿verdad? Lo acabamos de leer aquí. En el 1500 antes de Cristo. Aquí estamos aplicando, ¿recuerdan? El marco de referencia común, que es el nacimiento de Jesús. Bueno, pues el libro de Génesis, asumiendo que este sea el año 1500, aquí fue que se escribió el libro de Génesis. Y lo escribió Moisés en el año 1500. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si
en el 1500 se empieza a contar de aquí para acá, ¿verdad? Porque el marco de referencia dijimos que es el nacimiento de Jesús, de aquí para acá, 1500. 1500 antes de Cristo. ¿Ok? Fue que se escribió el libro de Génesis. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si el libro de Génesis se escribió en el 1500 antes de Cristo, mis amados hermanos, de aquí a aquí, porque de la creación hasta el nacimiento de Jesús hay 4000 años, ¿verdad? Si restamos 4000 menos 1500, son 2500 años. ¿Qué queremos decir? Y esto es bien importante. ¿Qué queremos decir? Queremos decir, mis amados hermanos, que en el libro de Génesis, en estas paginitas que ustedes ven aquí, en esta Biblia sería en estas paginitas, ¿verdad? En un solo libro, este es el espesor. 50 capítulos tiene el libro de Génesis. ¿Qué significa? Que en el libro de Génesis hay concentrado o concentrada la historia de 2500 años. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque cuando él comenzó el libro de Éxodo, ya él estaba vivo. Y él escribió de los otros 4 libros, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él los escribió según Dios le estaba dando, ¿verdad? Y él los escribió según iban pasando las cosas. Iban a acontecimientos, ya él estaba vivo y lo iba escribiendo. Pero de aquí para acá él no estaba vivo. ¿Ven? O sea, que el libro de Génesis solamente, el libro de Génesis está concentrada la historia de 2500 años. Y para que ustedes vean la diferencia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdad? Libros. Significa que se dedicó un solo libro, Génesis, para la historia de 2500 años. Y se dedicaron los otros 38 libros para la historia del resto de estos 1500 años de aquí para acá. ¿Verdad? Bastante desproporcionado, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos hermanos que se quejan de que el libro de Génesis como que no tiene mucha información. Y dice, yo no sé, pero es que ese libro de Génesis lo que da son ciertas cosas nada más, como que no entra mucho en detalle. Oye, ¿cómo va a entrar en detalle si está resumiendo 2500 años de historia en un solo libro, en 50 capítulos? No puede entrar mucho en detalle. No hay manera. ¿Ven? No hay manera. Ahora, ¿usted quiere entrar en detalle de esa historia de los 2500 años? Asegure su salvación. Asegure su salvación. Y cuando estemos con Jesús, usted le pregunta. Y Él, muy cortésmente y muy gustosamente, le va a decir a usted toda la historia de esos 2500 años. ¿Ok? Quería que lo entendieran, hermano. Para cuando lean el libro de Génesis, sepan que hay 2500 años de historia concentrada en un solo libro, en esos 50 capítulos. ¿Ok? Lo que sí debemos entender, mis amados hermanos, es que Dios, en su infinito amor y misericordia, lo que hay escrito en el libro de Génesis es lo necesario, lo indispensable, para que usted y yo nos edifiquemos espiritualmente y nos preparemos para ir a la Canaán celestial. Gloria sea su nombre. Gloria sea mi Dios. Vamos a volver un poquito porque el Levítico 12 del 1 al 3. Ok, aquí repasamos cuando Dios le dio la orden a Moisés para que incorporara la circuncisión dentro de las leyes rituales que él le estaba dando, ¿verdad? Ok, la pregunta que vamos a hacer ahora, y con esto terminamos. Les pregunto, nuestro Señor Jesús
¿Cumplió la ley? La cumplió. ¿Quieren verlo? Vamos allá. Lucas 2:21. Dice, cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo. ¿Lo escucharon, verdad? Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. Gloria sea mi Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es mi Dios! Gloria sea su nombre. Alabado seas. Significa, mis amados hermanos, que Jesús, como buen judío que era, y lo repito, como buen judío que era, porque a muchos se les olvida que Jesús era judío. Jesús, como buen judío que era, fue circuncidado a los 8 días según la ley de Moisés. Gloria sea mi Dios. Él cumplió la ley ceremonial de Moisés. Fue circuncidado al 8º día según el rito o la ley de Moisés. Gloria sea su nombre. Y como era la costumbre de la época, ese mismo día se le puso el nombre Jesús, que ya el ángel le había dicho a María que se iba a llamar Jesús Salvador, nuestro Mesías prometido. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. Vamos a dejar el estudio aquí y lo continuamos en la próxima semana, esperando que hayamos tenido un buen conocimiento de hoy. Y recuerden, mis amados hermanos, la invitación, el reto, el experimento de los textos que copiaron para que se los presenten, ¿ok? A sus líderes religiosos. Por eso es que le hacemos la invitación a nuestro proyecto. Estamos en YouTube, nos buscan allí, se suscriben por favor. Estamos también en Facebook, tenemos nuestra página y nuestro texto tema, Juan 5:39, escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Que mi Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.